Muy buenos días tengan todos ustedes, buenos días a todos aquellos que están viendo este video. Quiero mandarles un saludo muy especial a todos los padres, a todos aquellos padres, ¿verdad?, que en este día se les festeja. Y en ese pensamiento voy a cantar un canto en relación con el Día de los Padres. Pero el punto principal es que a Dios, nuestro Padre Dios, es el que merece toda la honra y la gloria. Voy a entonar ese canto con la letra del himno A Dios demos gloria, pero las estrofas van a ser diferentes. Escuchemos. Hoy día de los padres venimos a honrar a Dios nuestro Padre que nos sabe amar. También nuestros padres reciban honor porque ellos nos aman con sincero amor. Nuestros padres son dignos de amor y atención, porque son en verdad una gran bendición que Dios nos ha dado para nuestro bien. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hoy a nuestros padres rendimos honor, ya que en su palabra lo manda el Señor, porque si lo hacemos nos irá muy bien y una larga vida promete también. Nuestros padres son dignos de amor y atención, porque son en verdad una gran bendición que Dios nos ha dado para nuestro bien. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hoy día de los padres rendimos honor a Cristo bendito y a nuestro Creador, por los buenos padres que en su amor nos dio. A Dios sean las gracias porque nos amó. Nuestros padres son dignos de amor y atención, porque son en verdad una gran bendición que Dios nos ha dado para nuestro bien. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Como pudimos ver, hermanos, un himno, un canto en honor primeramente a nuestro Padre Dios y después a nuestros padres terrenales que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, palabra de Dios. Ustedes que conocen la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Vamos a tratar de comunicar la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos. Hoy se celebra el Día del Padre en muchos lugares. En muchísimos lugares se está celebrando el Día de los Padres. Muchos dicen y comentan que no se celebra al igual que la madre, ¿verdad? Pero no se deja celebrar el Día del Padre. Yo pido una bendición muy, muy especial para todos los padres de todas partes del mundo, de ciudades, para todas las iglesias, ¿verdad? Ya que el ser padre no es cosa fácil, es difícil, hay momentos que es difícil, ¿verdad? El ser padre,
Pero esa bendición nos la dio nuestro Padre Dios, nos dio esa bendición de ser padres, de tener hijos, ¿verdad? Entonces, para introducir este estudio, yo voy a pedirle que abran ahí la escritura en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, hermanos, fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, ahí en 1 de Timoteo dije, ¿verdad? 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hay muchas personas, hermanos, mucha gente que dice que la Biblia no es relevante para estos tiempos. Y luego muchas personas dicen, ¿por qué leer la Biblia? Dios está en todas partes. Yo creo en Dios, muchas personas dicen de esa manera. Era lo que decía Germán Rodríguez, su servidor. Pero acabamos de leer, hermanos, que la palabra de Dios sirve. La palabra de Dios sirve para enseñarnos, ¿sí? Es verdad que a veces nos exhorta cuando estamos mal. Entonces la palabra de Dios es muy útil. Es muy útil, aprende uno tantas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Y con ese pensamiento, esta mañana vamos a aprender 5 principios que podrían facilitarnos a ser unos padres excelentes. Unos padres excelentes, hermanos, unos padres reales, verdaderos y genuinos. Vamos a ir, hermanos, a la escritura de ahí de Job. Y ahí vamos a ver, hermanos, algo que podemos aprender, pues de esa escritura. De esa escritura en Job, ¿verdad? En Job, está una escritura, ¿verdad? Que allí podemos centrarnos para ver qué es lo que vamos a aprender en esta mañana. ¿Sí? La palabra de Dios, dije hace un principio que la palabra de Dios nos enseña tantas cosas. Vamos a ver, hermanos. La palabra de Dios dice así, pero antes de ello vamos a orar, hermanos, para pedir la guianza de nuestro Dios. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios también está en todas partes. Y el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento. Y allí donde usted está viendo ese video, también el Espíritu Santo le puede aclarar su pensamiento, su corazón para entender la palabra de Dios. Vamos a orar. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor, por ese privilegio que nos has dado, Señor Dios, no solamente de ser padres, Padre Dios, sino de estudiar tu palabra, Señor. Y a través de tu palabra sabemos que podemos lograr el ser unos padres conforme, Padre Dios, tú lo pides en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, no nada más a entender tu palabra, sino a ponerla por obra. Amén. Bien, vamos a ver, hermanos, dice allí en Job capítulo 1, dice así de esta manera, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Captó, hermanos, el primer principio? El primer principio para ser un padre excelente, hermanos, tenemos que ser temerosos de Dios. Y ese es el problema se puede decir, de todos nosotros los padres, que hay unos padres que ya alcanzamos el conocimiento de Dios, ¿sí? Y pasamos a ser temerosos de Dios y nos esforzamos. No nos esforzamos, yo creo que no nos esforzamos, porque cuando nosotros, hermanos, entra el temor de Dios, nosotros, hermanos, comenzamos a apartarnos del mal, comenzamos a poner por obra la palabra de Dios y comenzamos a ser mejores padres.
Entonces, lo que acabamos de ver allí, hermanos, es perfecto, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo sé que seguramente ya está en su pensamiento que no hay nadie perfecto, y así es, la palabra de Dios lo enseña. Pero perfecto se refiere a la integridad moral de Job y a su sincera consagración a Dios. Pero no nos podemos ir más allá, hermanos, desmenuzando cada palabra, porque nos faltaría tiempo. Nada más que quise dar ese significado de perfecto, porque yo sé que muchas personas, cuando les habla a uno, siempre dicen, pues no somos perfectos, ¿verdad? Y en realidad no, la perfección va a ser en el reino de Dios. Entonces ahí vemos que para ser un padre, hermanos, excelente, debemos de ser temerosos de Dios, y no nada más eso, y apartados del mal. Yo creo que toda persona que ama a sus hijos se va a apartar del mal. ¿Y qué es el mal? Nosotros pudiéramos decir tantas cosas, ¿verdad?, en cuanto a apartado del mal. Todo aquello que hace daño a su familia. Por ejemplo, vamos a decir que el padre todavía está adicto al alcohol. Entonces sabe que eso es malo. Primeramente, para su relación contra Dios impide, contra su salud, y también porque daña a los hijos. Entonces, hermanos, ahí vemos, ¿verdad?, el primer ¿qué? Principio. Pero déjenme decirle, hermanos, esto que se escribió, hermanos, de Job, la biografía de Job era buena. Lo que se escribió de Job hablaba muy bien. Eso de apartado del mal era que no hacía nada indebido. Un hombre que quiere a sus hijos, como dije yo hace un momento, se aparta del mal. No solo se aparta del mal, sino que aborrece el mal. No está de acuerdo con el mal. ¿Por qué, hermanos? Porque es un hombre temeroso de Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero si echamos un vistazo, hermanos, ahí a Proverbios capítulo 8, verso 13, dice de esta manera: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el proverbista. Entonces ahí vemos, hermanos, que el hombre que es temeroso de Dios no está de acuerdo con el mal. No solo no está de acuerdo, sino que aborrece todo mal. ¿Qué es el mal? Dice que la soberbia y la arrogancia. Cuando la persona es temerosa de Dios, desaparece toda esa arrogancia, desaparece toda esa soberbia y comienza a ejercer su labor de padre, ¿sí? Pero vemos aquí, hermanos, que la información que nos está dando la palabra de Dios, lo que se escribió de Job, pues era bueno, habla muy bien de Job. ¿Qué le gustaría que se escribiera de usted al principio de su biografía? Vamos a decir que dijera de esta manera: y hubo en League City un varón llamado, ahí va a poner su nombre, en este caso digo yo, y hubo en League City un hombre llamado Germán que maltrataba a su esposa y no daba para el gasto. Era un hombre mujeriego. Y puede seguir la lista. Qué vergüenza es, ¿verdad?, que se escribiera todo esto de nuestra persona. Pero qué diferente sería que su historia, su biografía fuera de esta manera: que hubo un varón en League City, un varón que amaba a su esposa y era muy responsable en su hogar, y en su hogar nada faltaba. Qué bueno fuera que esa fuera la biografía de cada padre de familia. Pero, hermanos, eso no se puede cumplir, hermanos, porque el hombre, hermanos, no conoce la palabra de Dios.
Debido a que no conoce la palabra de Dios, hermanos, hay tantos hijos abandonados, hay tantas mujeres abandonadas. ¿Por qué? Porque el varón no conoció de Dios. Y eso lo vemos generación tras generación. Pero déjame decirte que el mejor regalo que puedes darle a tus hijos es que ames a Dios y a tu esposa. Yo siempre he comentado que si el varón, el hombre, si tan solo supiera lo que dice la palabra de Dios, ¿sí?, fuera una gran diferencia. Si tan solo leyera la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios fue ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Pero a veces, como dije hace un momento, la palabra nos exhorta, hermanos, y allí es donde duele. Pero cuando la persona no reconoce y no arregla cuentas con el Señor, va a seguir su misma vida, hermanos, y nunca va a poder ser un padre como el Señor lo manda. Entonces, el mejor regalo que puedes darle a tus hijos es que ames a Dios y a tu esposa. Y como dije yo, no lo digo yo, porque por ejemplo, si usted mira Efesios capítulo 5, verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Si tan solo leyera al varón estas palabras y creyera en la palabra de Dios, que es un mandamiento de Dios y no del hombre, entonces sería gran diferencia. El verso 33 del capítulo 5 de Efesios dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fíjense nada más, hermanos, si toda la persona supiera lo que la palabra de Dios, nadie batallaríamos, ni la mujer ni el hombre. Entonces, ahí vemos, hermanos, pero pasemos al verso siguiente. Y dice el verso siguiente, que es el versículo 2, y le nacieron 7 hijas y 3 hijos. Fíjese nada más, hermanos. 10 de familia, yo no sé cuántos tiene usted, pero muchas de las veces hasta con uno se batalla. Muchas personas no dicen eso, claro, porque pues dicen: no, pues qué dirá la gente, y cómo yo voy a hablar mal de mis hijos. No. Imagínese, Job, la esposa de Job, tenía ¿qué? 10 hijos. Imagínese 10 platos en la mesa, 20 ojos viendo nuestro comportamiento. Porque déjenme decirle, hermanos, que el hijo siempre está, aun cuando es pequeño, está viendo nuestras reacciones y está viendo nuestro comportamiento. Y a largo plazo, hermanos, va a haber dificultades, va a haber problemas. Pero cuando están pequeños los hijos no vemos esos problemas. Y cuando ya llegamos a una mayoría de edad, comenzamos a lamentarnos tantas cosas. Pero déjeme decirle, yo puedo contarle muchas cosas de mi vida. Yo puedo contarle que yo no instruí a mis hijos cuando eran pequeños. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra de Dios, ni conocía al verdadero Dios. Pero aún ya casados, como quiera, les comunico a mis hijos y ellos están viendo el comportamiento de cada uno. Entonces, fíjese, 20 ojos viendo nuestro comportamiento, o sea, el comportamiento de Job. Como padres, muchas de las veces tiene uno que pensar, ¿verdad? Ya en la actualidad, ¿cuántos hijos tener? ¿Sí? Y ahora, en estos tiempos, sí se piensa, los jóvenes nada más deciden tener 2 hijos, ¿sí? Pero hay tantas y tantos padres de familia que no disfrutan a los hijos, ¿sí? Quien los disfruta, ¿quién es? La niñera, la nana, ¿sí? Quien los cría, que los mira a gatear primero, que los mira dar sus primeros pasitos. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué razón? Por muchísimas razones. Si usted tiene sus hijos pequeños, disfrútelos, enséñeles la palabra de Dios, instrúyalos en la palabra de Dios, ¿sí? El segundo principio es, hermanos, valorar a nuestros hijos, ¿sí? Si seguimos leyendo, vemos nosotros que este Job valoraba mucho su familia, era muy responsable con su familia, ¿sí?
¿sí? Ahora vamos a ir rápidamente en el verso 3, dice su hacienda era 7,000 ovejas, 3,500 yuntas de bueyes, ¿y qué dice más? Y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Fíjese nada más allí. La prioridad, hermanos, el segundo principio, la prioridad, hermanos, de Job, ¿sí? Que es el tercer principio. La prioridad, para Job la prioridad eran sus hijos. Pero ahí vemos que este hombre, este varón, Job, era muy rico. Tenía muchas, ¿cómo se dice? Muchos, dice, animalitos, ¿verdad? En aquel tiempo pues se vivía de la ganadería, ¿verdad? Y de la siembra, de todas esas cosas en aquel tiempo. Entonces tenía muchísimos criados. Imagínense, la familia de Job no batallaba. Pero dígame usted, no explica la Biblia cómo es que Job llegó a ser rico. Pero yo pienso, hermanos, que Job, ¿sabe por qué era tan rico? Una de las cosas, porque era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? El Señor le bendecía. Ahora, podemos decir que Job era un hombre trabajador. Podemos decir que Job era un padre que administraba bien lo que ganaba. Podemos decir de Job tantas cosas. Pero ¿quiénes disfrutaban del trabajo de Job? ¿Quiénes disfrutaban del trabajo de Job? Pues eran sus hijos. Sus hijos disfrutaban, hermanos, del trabajo de Job. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿nuestros hijos están disfrutando de nuestro trabajo? ¿Cómo estamos atendiendo a nuestros hijos? ¿Les damos lo que necesitan? Estoy hablando cuando un padre de familia tiene a su hijo en su hogar. En los matrimonios de antes, hermanos, el hijo batallaba mucho, hermanos, debido a que el padre pues no tenía responsabilidad, no era temeroso de Dios, no conocía de Dios, no conocía la palabra de Dios. Muchos no dicen eso. Muchos se avergüenzan de decir, no, pues fíjese que yo pasé pues, una infancia muy mal, pero cada uno de nosotros pasamos infancias diferentes. Pero eso ¿por qué era, hermanos? Porque nuestros padres, hermanos, no eran temerosos de Dios, no conocían la palabra de Dios. Algunos tuvimos una vida más moderada, ¿por qué? Porque hasta cierto punto nuestros padres tuvieron buen corazón, buen cuidado de nosotros. Pero ¿qué de lo espiritual? Entonces ahí vemos, ¿quién disfruta? ¿Quiénes están disfrutando de tu trabajo? ¿Con quién compartes tus ganancias? No quiero pensar que te vas allá a Las Vegas a echarle dinero a los maquinitas y yéndose el dinero allí. Y bueno, eso no es de un creyente, eso no es de un cristiano, desde luego. ¿Quiénes disfrutan de tu trabajo? ¿Tus amigos? ¿Tus amigas? A lo mejor no va a seguir viendo este video porque está diciendo, no, este hermano está hablando muy duro, muy fuerte. No, hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, que Job era un hombre muy trabajador, que sus negocios eran legales. Muchas personas se hacen ricos robando al pobre, haciendo malos negocios. Y cuando uno vive de esa manera, ¿qué es lo que está sembrando en sus hijos? Muchas de las veces, no todo el tiempo, pero muchas de las veces el hijo o la hija sigue lo que sus padres les enseñaron. Entonces aquí vemos que Job, hermanos, ¿qué vimos allí en el verso 2? Que Job, en el 3, que Job era inmensamente rico. Pero déjenme decirle, hermanos,
no sé cómo vaya a tomar esto, pero yo creo que usted, que es temeroso de Dios, que es una persona apartada del mal y que reconoce las bendiciones de Dios, va a estar de acuerdo conmigo. Job era tremendamente rico, pero déjeme decirle que era más rico porque tenía a Dios en su corazón, porque tenía a Dios en su vida. Y la palabra de Dios dice que nosotros, hermanos, somos ricos también, porque Cristo Jesús mora en nuestros corazones. Amén. Yo nada más te quiero decir una cosa, que si ahorita tienes a tu padre, valóralo. Que si ahorita tienes a tu padre, respétalo. Que si ahorita tienes a tu padre, dile que lo amas. Porque llega el momento que esa persona va a morir y le vas a estar diciendo te amo, te quiero, cuando ya no te puede oír. Si tu papá es duro, si tu papá no conoce de Dios, si tu papá tiene un carácter muy duro, pues no le digas, entonces nada más abrázalo. ¿Sí? Ya con el abrazo tú le estás diciendo que lo quieres. Que tu padre reconozca y sienta el cariño tuyo. Si tienes tu padre, valóralo todavía. Así es que ahí vemos. Vamos a ir al verso 4. El verso 4 de Job dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos, hermanos, y bebiesen, y a la mente natural, para nosotros el beber, creemos que están bebiendo o tomando licor. No dice la Biblia. Pero déjenme decirle, mire, estos jóvenes eran hijos de un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre apartado del mal. Y todo eso, hermanos, Job lo compartía con sus hijos. Aquí no nos explica. Pero sí podemos ver este cuadro que estamos viendo de unidad. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ¿cuántos hijos eran? Eran 7 hijos y 3 hijas, 3 mujeres. Los varones, cuando hacían sus fiestas, no dejaban fuera a las hermanas, ¿sí? Sino que las invitaban a que vinieran a tener el mismo compañerismo, ¿verdad? Y se gozaban todos juntos. El cuarto principio es que Job era un hombre que tenía una familia unida. Pero para lograr eso, hermanos, el hombre tiene que ser temeroso de Dios, ¿sí? Recto, perfecto y apartado del mal. Para lograr eso, para que la familia esté unida. Déjenme decirle que yo siempre les he recordado a mis hijos que el dolor más grande que yo pudiera sentir es que entre ellos, el dolor que yo pudiera sentir es que no se vieran como hermanos unidos. Yo le comuniqué a mis hijos esas palabras y déjeme decirle que me da tanto gusto, porque estuvimos celebrando el cumpleaños de mi hijo, el más chico, y mi hijo, el que le sigue, que se llama Germán, y su esposa. Pues mi hijo cocinó unas costillitas y su esposa hizo un pastel. Y eso a mí me llena de gozo, de felicidad, el ver que mis hijos, ¿verdad?, están tomando en cuenta
el consejo que yo les he dado. Entonces, hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, que la familia de Job era una familia unida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, que para ser unidos tiene que haber comunicación. ¿Sí? Hoy en día hay padres que ponen en contra a sus propios hijos en vez de unirlos. Fíjense nada más, es algo terrible. Vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de padres buenos y de padres que cometieron tantos errores. Y todo lo que se escribió, dice la Biblia, que es para ejemplo de nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo creo que muchas personas no saben lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios quiere que nosotros nos miremos bien, nos respetemos, nos amemos y no haya pleito en nuestras familias. ¿Cuántas familias están desunidas, separadas, hermanos? Hay hermanos que se odian, hay hermanas que se odian. Y ese es un terrible pecado ante la presencia del Señor. Entonces, ¿qué trabajo estamos haciendo nosotros como padres? El problema, hermanos, de generaciones en generaciones que no se conoce la palabra de Dios, no se lee la palabra de Dios, no se estudia la palabra de Dios. ¿Qué dice unas palabras allá en el Antiguo Testamento? Siempre las he mencionado. Y dice, y otra generación que pereció por falta del conocimiento de Dios. Y otra generación que pereció. Yo lo diría de esta manera. Y otra familia que está batallando con sus hijos. Y otra familia y otra esposa que está batallando con su esposo. Y otro esposo que está batallando con su esposa porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos enseña. Déjeme decirle que no se necesita ir a un colegio para ser buen padre o para ser buena madre. No. Déjenme decirle, hermanos, que yo no tuve educación escolar. Yo fui hasta segundo año de primaria. Pero el Señor me ha educado a través de su palabra. El Señor me ha dado esa educación. No digo que soy un hombre perfecto. Cada día yo le pido al Señor que siga cambiando mi vida, que siga trabajando en mi carácter, que siga trabajando en mi corazón para hacer lo que Él quiere que yo haga. El salmista expresaba unas palabras bien claves, hermanos, relacionado con la familia, con Job, que era un hombre que tenía una familia unida. Y Salmo 133, verso 1, dice de esta manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí vemos, hermanos. Ahí vemos, ¿verdad?, que usted puede tener esa familia al igual que Job, ¿sí? Puede lograr eso si usted comprende lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Qué bonito es cuando hay paz y tranquilidad y cuando tenemos esas reuniones que no alega a nadie, que no se ofende. Qué bonito es ese ambiente. Lo contrario es, hermanos, cuando hay críticas, cuando hay ofensas y todo eso que no agrada a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que